Hola a todos y bienvenidos a una rutina de día en la vida de Mila. Recién me despierto, así que denme un segundo que me preparo. Este es mi antifaz de dormir. Martín todavía está durmiendo, por eso el nivel de mi voz es muy bajo. Me voy a cambiar el pijama por ropa diaria. Después de lavarme los dientes, lavarme la cara y peinar mi pelo. Me cambié la ropa y normalmente a esta hora yo no me maquillo, pero lo voy a hacer por este video. Primero, protector solar siempre. Base, corrector, iluminador, rubor. Está roto, pero gloss para terminar. Ahora sí inicia mi día abriendo las ventanas. Martín ya se despertó. Voy a abrir la persiana para que entre más luz. Hace demasiado calor. No soporto más. 26 grados a las 9 de la mañana. Abramos. Voy a atar mi pelo porque hace mucho calor y voy a limpiar un poco los platos que quedaron de anoche y voy a guardar lo que está en el secaplatos. Estoy grabando un día en mi vida. Ahí apareció Martín. ¿Desayunamos primero o lavo los platos primero? ¿Desayunamos? ¿Qué querés desayunar? Hace mucho calor. Té. Ok, Martín dice que él quiere desayunar té. Té de Carrefour. Yo tengo mucho calor y hay hielo, así que quizás me preparo un café helado. Acá tengo las 2 tazas para nuestro desayuno. Yo voy a tomar mate cocido y Martín va a tomar té. Martín le agrega stevia y acá tengo el agua a 80 grados lista. Abro el sobre de stevia y le pongo al té. Listo el té de Martín y mi mate cocido. Martín para el desayuno siempre consume pasta de maní, mantequilla de maní, con mermelada y pan, pero a mí no me gusta la mermelada y la pasta de maní me genera mucho acné. Así que para experimentar esta semana tengo esto, que es muy australiano. Lo tengo hace unos años y no me gustaba mucho, pero voy a intentar que me guste porque creo que es saludable y no sé, vamos a experimentar. Martín nunca lo probó. Yo voy a tostar un poco una feta de pan. Vamos. No tenemos tostadora, pero tenemos esta sandwichera que creo que puede cumplir una función similar. Baby, ¿vos querés que te tueste tu pan? Bueno, acá está un poco tostado el pan. Voy a agregarle un poco de manteca vegana, que fue como me recomendaron en la comunidad de Discord. Y después le pongo el Vegemite encima. Bueno, claramente estoy teniendo problemas con este pan. No lo puedo distribuir bien, pero no importa. Miren, está todo roto. Esto no es un desayuno ascético. Ya inicio la mañana de manera violenta porque mi desayuno está horrible. Pero vamos a probarlo. Está horrible de estética. Vamos a como cerrarlo un poco. En realidad es muy rico con un poco de manteca. Desayuno de campeones. Quiero probar con palta, pero la palta que tengo no está madura. Así que próximamente. Y
Si tienen ideas de cosas veganas que le puedo poner al pan por encima, déjenme saber, porque sí, necesito algo que no sea pasta de maní. Parte de la rutina de nuestro desayuno es que Tarko y Saki también a veces se sientan frente a nuestro desayuno y se quedan así, observándonos. Así que sí, esta es parte de nuestra rutina. Es uno de mis momentos favoritos del día, el desayuno. Tranquilo, con Tarko hoy y a veces con Saki también. No sé dónde está Saki. Ahí vino. Ahí vino la bebé también. Ahí vino Saki. ¡Qué fea! ¡Qué horror! ¡Sacá eso! ¡Qué cosa horrible! ¡Qué horror! ¡Qué espanto! Era la perspectiva, gente. Ella es hermosa. Hora de levantar las cosas de la mesa. ¿Comiste cereal? ¿En qué momento? Estoy con mis auriculares y mi iPad y voy a dejar algo de fondo mientras limpio los platos y guardo los platos que ya están secos. Estoy mirando esta serie 56 días en italiano. Estoy en el episodio 7 y me está entreteniendo mucho. No puedo creer que la pueda mirar completamente doblada al italiano y no tuve la necesidad de traducir cosas que no entendía porque por contexto entendí bien, creo. Así que bueno, está muy adictiva y es perfecto para sumar muchas horas de input. Así que voy a mirar mientras limpio y voy a apoyar el iPad acá. Miro mi serie y limpio. Bueno, ahora pongo detergente, una burbuja en la esponja y voy a limpiar los platos sucios, que esto es lo de ayer a la noche. Yo pierdo mucha energía en el transcurso del día. A la mañana es cuando más energía tengo, pero a la noche para mí es imposible lavar los platos porque ya tengo mucho sueño y nosotros tenemos la cena muy tarde, entonces bueno, lógicamente es tarde y estoy muy cansada, así que siempre los limpio a la mañana. Si alguna noche limpio los platos, me despierto muy feliz cuando está toda la cocina limpia. Pero eso no sucede todos los días. Después de terminar de lavar los platos, toca la habitación. Abro la persiana y a armar la cama. Voy a traer mi iPad, obviamente. Y ahora voy a barrer. Voy a pausar la serie que estoy viendo porque está muy intensa y siento que no estoy pudiendo ver bien lo que pasa. Voy a poner un poco de música mientras sigo barriendo el resto de la casa y después tengo que limpiar el plato de comida de Tarko y Saki. Tiene su propia esponja y también tengo que pasar la mopa en esa sección porque ellos comen su comida y ensucian todo el piso. Así que vamos.
Pongo detergente y agua caliente en mi balde para limpiar el piso. Estoy muriendo de calor. Qué mal día para filmar un video como este porque hace demasiado calor. Servirme agua fría, necesito eso. Olvidé eso. Está muy pesado. Agua. Hidratación. Acá en el lavarropa tengo sábanas que tengo que ir a colgar afuera. Y acá en el tender tengo que descolgar esta ropa y doblarla. Así que vamos a doblar esta ropa. Bueno, y acá tengo mi agua, la ropa para doblar, el iPad. Voy a buscar mis auriculares para seguir viendo la serie mientras doblo esta ropa. Y ahora hay que guardar en los cajones donde está la ropa. Remeras de Martín, en el cajón de remeras de Martín. Remera de Mila, cajón de remeras de Mila. Vestidos y pijamas, pantalones, remeras, remeras, pantalones. Le pedí ayuda a Martín para colgar las sábanas porque es mucho volumen. Martín está acá ayudándome, pero no quiere aparecer en el video, así que bueno. Ahora voy a filmar un grocery haul que lo tengo desde ayer, la verdad, pero ayer estaba con mucho dolor de cabeza y no lo pude filmar, así que dejé las cosas en las bolsas y lo voy a filmar ahora con esta cámara. Y voy a mostrarles un poco de el behind the scenes con mi celular como cámara. Tengo otra bolsa más. Otra bolsa más de compras del supermercado y otra bolsa más. Muero del calor. Para sobrevivir voy a traer el ventilador. Doble ventilador. Son 2 ventiladores. Tengo la cámara posicionada ahí. Tengo que sacar el árbol de Navidad, Dios santo. Tengo la cámara ahí, tengo las compras del supermercado ahí. Yo me voy a sentar acá para que entre todo en el plano. Yo chequeo ahí en la cámara. No veo bien porque está muy lejos. Y bueno, voy a filmar el video este que es para hoy mismo porque ya no tengo video. A filmar, a trabajar. Hola a todos. Recién finalizó de grabar el video del haul de supermercado. Y ahora tengo que posar para hacer una thumbnail más fácil. Así que voy a tomar las leches de soja, quizás. ¿Y qué otro producto? Acá preparando la thumbnail. Y a posar. Bueno, ahora voy a pasar estos videos a la computadora y voy a editarlo. Editar la thumbnail y ya preparar este video para hoy mismo. Así que vamos. Hoy es martes. Mañana, miércoles, tengo un stream de 1 año del canal. Entonces tengo que preparar el video de hoy. Y mañana no tengo que subir video, solo tengo el stream. Así que este vlog lo puedo editar mañana para el jueves, es decir, el día después del stream. A editar. Aparezco
en mi computadora porque pensé que era más fácil mostrarle un poco mi proceso de edición directamente acá. Estoy con problemas para acomodar el plano, así que espero que se entienda un poco. Bueno, yo acá tengo el video que filmé recién de el haul de supermercado y me voy guiando por las ondas de sonido para editar más rápido. Por ejemplo, acá noto que no comienzo a hablar hasta acá, así que recorto un poco en bruto, así los momentos de claro silencio. Esa es mi forma de editar como base. Debería haber chequeado el sonido, a ver si estaba bien. A ver. Hola a todos. Sí, creo que está bien. Algunos son sospechosos, como esto, entonces creo que tengo que cortar así. Así que bueno, ese es el proceso de edición. Después lo voy viendo, obviamente. No me estoy poniendo a verlo mientras filmo porque, bueno, va a ser aburrido. Yo les quería mostrar como la parte básica de edición. Y también estaba haciendo la thumbnail, que lo filmé un poco con esta otra cámara que tengo acá. Estoy pasando de una cámara a la otra para poder filmar. O sea, ahora estoy filmando con la cámara de siempre, pero en modo cámara web. Filmé con el celular mientras hacía el haul. Esto va a estar complicado, muy complicado de editar. Pero no importa, espero que esté divertido. Tenía ganas de mostrarles un día completo en mi vida para que vean cada cosita que pasa. Obviamente depende mucho el día, no todos mis días son iguales, pero son bastante similares. Así que bueno, ya preparé la thumbnail y ahora tengo que terminar de editarlo, exportarlo y subirlo a YouTube, programarlo para hoy, probablemente a las 5 de la tarde. Ese es el horario últimamente. Y bueno, me voy a quedar acá editando y nos vemos en mi próxima actividad del día. Terminé de editar el video del haul, hice la thumbnail, programé todo, preparé la descripción, todo lo que incluye preparar un video de YouTube. Terminó siendo un video de 3 minutos. Puede ser el video más corto de mi canal, pero bueno, va a balancearse porque este vlog creo que va a ser muy largo. Pero aunque haya sido un video de 3 minutos, estuve al menos como 50 minutos haciendo todo, entre copiar y pegar los archivos, preparar la thumbnail, ponerle los subtítulos, poner la traducción de los subtítulos, editar el video, agregar screenshots o agregar imágenes por encima si era necesario. Así que bueno, la edición de video varía mucho según el video, el tiempo que toma. Pero hablando de tiempo, vamos a hablar de clima. Y miren esto, hoy va a llover. Va a llover a las 2 de la tarde. Y son la 1 de la tarde. Así que debería sacar las sábanas que colgué en mi terraza. Porque se van a mojar. Así que vamos a sacarlas ya porque tengo miedo. Voy a ponerme la serie mientras doblo estas sábanas. No sé si se aprecia mi setup de DJ. No. Tengo la computadora, tengo la caminadora, tengo mis luces violetas. Esta es la habitación donde filma Martín en realidad. Y al costado está la caminadora. Así que voy a atarme el pelo, voy a pasar mi reloj a mis pies. Tengo 4000 pasos de solo limpiar la casa. Y ahora no sé cuántos más voy a hacer, pero voy a estar acá en la computadora caminando y quizás mirando una serie, quizás trabajando, quizás estudiando. No lo sé, voy a intentar estar mucho tiempo distraída, caminando,
Tengo hasta mi agua acá. Esto es un setup perfecto. Acá tengo un teclado, mi mouse, la compu. Así que bueno. Ah, y también tengo unas pesas que a veces uso mientras camino. No sé qué tanto se aprecia con esta luz, pero bueno, a mí me gusta estar en la oscuridad cuando camino, realmente. Así que preparémoslo, prendamos la caminadora e iniciemos. Gente, por suerte saqué la sábana de la terraza porque literalmente se está cayendo el cielo a pedazos. Es tormenta eléctrica. Vive una paloma ahí. Espero que no le pase nada. Uy, la puta madre. Bueno, caminé 20 minutos más o menos y nos agarró hambre con la tormenta eléctrica, así que Martín puso agua en el fuego y también puso a hervir agua. Uy, tiene que seguir hirviendo esta agua. Y vamos a hacer pasta. Pasta con un poco de garbanzos y le vamos a agregar, sorpresa, repollo al agua mismo. Así bien rápido para comer algo rico. Y le vamos a agregar este queso rallado vegano que hace que todo quede más rico, especialmente la pasta. Así que bueno, momento almuerzo a las casi 2 de la tarde. Probablemente a las 2:10, 2:15, la comida vaya a estar lista. Y creo que vamos a almorzar terminando la película de Naked Gun, la nueva, porque el otro día vimos Naked Gun, la vieja, de 1988, creo. Así que bueno, momento almuerzo con película. De Español Bus. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Aquí Mar. Y mientras se hace el café, voy a lavar los platos del mediodía, del almuerzo. Ellos, mientras tanto, están así. ¿Estás cansada? Sí, ¿no? Él está muy cansado. Ella se despertó. Uh-huh. Bueno, mami tiene que caminar. Bueno, los micrófonos no conectan, así que espero que el audio esté decente. Pero básicamente quería contar que dejé cargando la batería de mi reloj. Ahora está en 45% y lo tengo nuevamente en mi pie. Hice café, así que me voy a servir el café y voy a seguir caminando. Hasta ahora 14.000 pasos y 90 minutos de caminata, que esos 90 minutos, la mayoría del tiempo en la computadora, estuve mirando la serie 56 días, que recién la termino. Así que ahora, para motivarme, me voy a hacer un café y voy a leer las clases de la universidad, porque tengo material para leer de la universidad, así que
Voy a hacer eso mientras camino muy lento, así que no voy a sudar, no voy a transpirar y voy a poder tomar café caliente. Hoy tengo muchas ganas de hacer 3 horas de caminata. No sé si lo voy a lograr, pero es mi ambición del día de hoy. Vamos a intentarlo. Y me voy a preparar este cafecito. Limpiemos. Dios santo. Cambio de planes. Martín va a comer Vegemite, así que voy a preparar para merendar. Con el café, 2 tostadas. Vegemite. Uy. Capaz este come vos. Mira. Te cayó, pelotuda. Come este que está mucho más light. Pura petróleo. Puta. I'm gonna make a sandwich. ¡Te gustó! Ok. Lo voy a probar yo y Saki, ¿ok? Los dos lo vamos a probar. Acá está tu parte, es aquí. Y esta es mi parte. A Saki le gustó. Es muy extraño, ¿no? Basta. No puedes comer Vegemite vos. Es que como en estos 2 días. Es que tiene sabor a fermento. Es literalmente comerse una bacteria, boludo. Probablemente esto es lo que siente un protozoo, ¿no? Esto es lo que siente un protozoo cuando se come una bacteria, boludo. Yo cada vez que lo como me gusta más. A mí se siente la mitosis, boludo. Esto es lo que sienten los glóbulos blancos cuando se comen una bacteria enemiga. Esto es parte de la rutina familiar. A ver, mostra lo que sucede. Saki comienza a gritar y lo guía a Martín para que la acompañe a comer su comidita. Literalmente, ¿no? Quiere que solo estés ahí para acompañarla. Me tengo que quedar quieto y mirarla. Literal, nada más. Porque si no, no puede comer. No puede comer la cama. Bueno, sigo caminando y ahora voy a hacer FaceTime con mi mamá un rato. Estoy mirando otra serie, Sweet Pea, en Prime, en italiano también. Después de haber visto 56 Days, también leí un poco de la universidad, pero no estaba filmando porque el micrófono estaba sin batería. Así que ahora voy a llamar a mi mamá y quizás me saco los auriculares para que se escuche su voz. También normalmente estoy más en la oscuridad, pero ahora decidí encender la luz para filmar el video y que se vea un poco más. Llamemos a mi madre. Estoy filmando un video, o sea, está saliendo un poco en cámara porque estoy grabando lo que hago en un día y dije, bueno, ahora voy a llamar a mi mamá. Así que si querés saludar. Hola, ¿cómo están? Bueno, son las 19:13 y caminé hasta ahora por 174 minutos e hice 22.000 pasos. 174 minutos. Quiero hacer arriba de 180 porque son 3 horas de caminata. Esa era mi meta de hoy porque, ¿por qué no?
Y creo que voy a hacer eso. Voy a ponerme en la compu, como con el setup que estuve hasta recién. Voy a seguir caminando un poco más y voy a aprovechar ese tiempo para actualizar mis input log de Discord y el input log de ejercicio que tengo, porque tengo un desafío personal en la comunidad de Discord que se llama 365 Days of Movement. Entonces acá también tengo una meta de moverme al menos 15 minutos por día. Hoy van a ser más de 180 minutos, así que estoy muy contenta. Y sí, voy a caminar y voy a actualizar mientras camino esto en el Discord, que estoy retrasada porque ayer no subí mi log. Y eso, voy a caminar. Tarko se subió a la mesada. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Baje de ahí. Te amo, te amo, te amo. Sácala a comer. No es la cosa más preciosa del mundo. A esta hora nunca filmo por esta área porque miren la iluminación, es horrible. Y otra cosa que tenemos que hacer por acá, Tarco, que lo hace Martín, es preparar la comidita de Tarco y Saki, que está acá. Tenemos todas las latas acá. Es más, como lo estoy tocando, se están empezando a desesperar. Así que bueno, normalmente esto es tarea de Martín, pero lo voy a hacer yo porque los acabo de tentar, ¿saben? Así que vamos a hacerlo. Martín, mientras tanto, está filmando videos, así que por eso no filmo en la caminadora hablando, porque nuestros audios van a coincidir. Pero vamos a darle de comer a los gatitos. Miren su desesperación. Yo odio hacer esto, por eso lo hace Martín, porque me da un poco de asco. La comida de gatos. Ugh. La comida de Tarko y Saki. Y esto ahora al tacho de basura. Tarko y Saki comen 2 de estas latitas por día. Básicamente es como si comieran uno cada uno. Comparten el plato porque intentamos que tengan un plato cada uno, pero siempre comen del otro, así que es lo mismo. Y bueno, es un plato de cerámica que podemos limpiar bien porque esta comida es muy... ensucia mucho esta comida. Así que bueno, a caminar ahora sí. Terminé de caminar, también terminé el primer episodio de Sweet Pea, que es la nueva serie que empecé después de 56 Days, que la estoy mirando en italiano, así que terminé con un día de 2 horas 22 minutos de input en italiano. Y de caminata terminé haciendo 204 minutos, 25.991 pasos. Y mi reloj, que lo tenía en el pie, acaba de morir. Acaba de quedarse completamente sin batería. Martín está filmando. No sé si se escucha. Y voy a aprovechar para ir a darme un baño y después voy a preparar la cena. Seguramente cuando termine de preparar la cena, Martín termine de filmar. Así que bueno, nos vemos después del baño. Siento que no termina más este día y tengo un poco de miedo para cuando tenga que editar este full día conmigo. Me estoy preguntando cómo hacen las personas que son bloggers y siempre hacen vlogs de sus días, porque me parece que es un montón, no lo sé. Pero bueno, y eso que es un día como adentro de casa, ni siquiera es tanto. Pero bueno, si quieren pueden ir contándome si les está gustando este estilo de video. Si les gusta, definitivamente puedo hacer más. Bueno, ya me bañé. Estoy con la toalla en el pelo. Me cambié la ropa a mi pijama. Así que
Ahora me voy a secar el pelo con el secador un poco y después tengo que ver qué cenamos con Martín. Martín sigue filmando. Martín está filmando. Son las 20:21. Martín me dice que ya está por finalizar su filmación. Así que, bueno, a secarme el pelo. Estoy muy cansada. Quiero cenar e irme a dormir. Y voy a usar un poco el secador. Vamos a comer las sobras de hoy al mediodía, pero vamos a saltear con un poco de aceite de oliva y un poco de salsa de soja, cebolla y tofu, y creo que va a quedar mucho más rico. Así que bueno, a cortar cebolla y a saltear todo esto. Voy a picar media cebolla. Y voy a cortar este tofu también. Cebolla picada y tofu cortado en cuadraditos. Ahora voy a poner un poquito de aceite en la sartén y vamos a saltear todo. Sal y que se lo agrego a todo. ¿Sabes? Yo no les iba a dar de comer, pero estaba mostrando que eso era lo que hacías vos. Y cuando me vieron que toqué el plato y me vieron que moví la lata, dije, bueno, ahora les tengo que servir, pues estaban desesperadísimos. Esto es el resultado. Ahora vamos a servirlo en nuestros platos. Vamos a poner una peli que vamos a elegir del Letterboxd, imagino. Y bueno, con esto termina mi día, nuestro día. Y después me voy a terminar de sacar el maquillaje, lavarme los dientes e irme a dormir. Espero que hayan disfrutado de este día completo conmigo. Déjenme saber en los comentarios si les pareció muy largo. Es la primera vez que hago un video del estilo, entonces no sé qué cortar y qué no. Así que, bueno, gracias por ver y nos vemos en un próximo vlog. Chau, chau.